Con este frío ya no vemos tan extraño que los adornos navideños empiecen a decorar todas las calles de nuestra ciudad. Y de Zaragoza volvemos a la provincia de Teruel, donde se ha activado, como les decíamos, la alerta amarilla por nevadas en las comarcas de Albarracín, Jiloca, Maestrazgo y Gúdar. Precisamente en la localidad de Gúdar les vamos a decir qué es lo mejor que pueden hacer para combatir el frío. Cuéntanos, Bea. Ay, sí, que yo ya me he cansado de frío, Alba. Madre mía, qué virují. ¿Qué hacéis fuera? Oye, me he metido dentro porque es que aún nieva, aún nieva. Y parece que no va a acabar. ¿Pero qué me han preparado aquí? Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué fiesta hay montada hoy aquí, Clotilde? Mira qué fiesta más bonita. ¿Y esto qué es? ¿Una reunión? Esto es una asociación de mujeres que lo lleva aquella señora que te lo explicará mejor que yo. ¿Que han hecho una asociación para poder hacer cositas en el pueblo? Eso. Fíjate, y Tú se sí reúnen... Pero vaya merienda te han preparado, ¿eh? ¿Has oído lo que me ha dicho, Alba? Sí, calcetines. Que me eran unos Calcetines, pero bonitos, calaos y de todo, ¿eh? Pero calaos entra el frío, ¿no? Es igual. Vale, como me había dicho que eran para el frío, yo digo igual. Bueno, de todo sabe hacer. Pondremos 2 pares. Pondremos 2 pares y ya está. Ya está arreglado. Y listo. Pues mira, esta reunión que están aquí preparando, que me han dicho, y es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí, ¿cuántos habitantes son? 84. 84. Sí. Contados con los dedos. Sí, con los dedos. 84 justos. Se conocen todos, ¿eh? Uno más o menos. Y medio. Y que han dicho, oye, que mira, el invierno es muy duro, ¿verdad? Pues hay que coger y hacer cositas y salir de casa. Claro. Y pues, menuda que han preparado. Pues sí, y ahora cada semana vamos a hacer 2 o 3 días fiesta, chocolate y algún whisky de vez en cuando el día que haga frío. Para el frío. Y alguna tortica buena y chuleta y morcilla y lo que haya por ahí. Oye, qué bien, Clotilde, que usted es la más mayor de todas las socias. Yo soy la mayor, la jefa. ¿Y cuántos tiene? ¿Cuántos tengo? ¿De años? ¿De años? 80 cumplidos. 80, sí. Recién cumplidos. Fíjate, redondos también. Redondos. Podéis haber venido el día 27, que los hice y os hubiera invitado. Pues bastante invitación, que mira lo que tienen aquí. Bueno, aquí lo invitamos. ¡Hala! Que me caigo yo por aquí, por las escaleras, ¿eh? Cuidado, si me caigo, Salvador me salvará. Que como se llaman Salvador los dos, Salvador 1 y Salvador 2, no tengo problema. ¿Sabes lo que me han dicho, Clotilde? ¿Qué? Que ustedes, cuando eran más jóvenes y hacían reuniones así del bureo y tal, lo que más les gustaba para pasar a tener calor en vez de frío, ¿qué era? Pues el baile, porque entonces no había otra cosa. ¿El baile? Sí, no había televisión ni radio ni nada, ¿eh? ¿Y si le digo que me he traído la orquesta? Ah, pues a bailar. Eso está hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Vamos a entrar en calor o qué? Con el frío que hace, Alba, un poquito. Sí, y además a mí me han dicho que le gusta mucho Manolo Escobar, a Clotilde. Pero yo sola no, ¿eh? Tienen que levantarse todos aquí a bailar conmigo. Venga, Clotilde la primera, todos. Vamos a bailar. Clotilde, ¿yo con usted, eh? Así. ¿Pero qué tocan? Los boleros de Machín. ¡Ay, esos boleros de Machín! ¡Ay, madre! ¿Se la sabe o no? Sí, venga, vosotros. Los salvadores. Todos a bailar. Así es como no se pasa frío. Sí, señor. Con una buena estufa. Fíjate. Toma ya. Venga. Oye, todos a bailar. Míralo. Venga, salvadores. Mira, que se quitan la chaqueta. Los salvadores se quitan la chaqueta ya. Voy a bailar rápido. A bailar rápidamente. Mira. Venga. Pero que no se ha quedado sin pareja, que yo con usted. Venga. ¡Hola! Sí, me la ha quitado. ¿Qué le he quitado? La pareja. Hombre, ¿qué te parece, Alba? Hombre, con cambio de pareja y todo, pero te va a dar tiempo a merendar, Cambio de Bea. pareja y todo. ¿Le gusta esta pareja o no, Salvador? ¡Ay, mucho guapa! ¿Sí? Sí. Ya la cambio, ¿eh? La cameas ya. La cambio ya pa... Una vueltecica, sí. La cambio, Oye, a pesar de que nos dices, Bea... En vez de que la cambia, dice que la cambia. Me ha Además, gustado. no estoy contento con ella. ¿No? Porque ¿Por qué? me dice que me hicieron los calzoncillos de ganchillo y me los hace. Calzoncillos de ganchillo De también ganchillo. sabe hacer, Calados Clotilde, también. ¿eh? También sabe hacer calzoncillos de ganchillo. Y bragas y todo. Madre mía, esta señora es todo un descubrimiento, ¿eh? Me va a tener que aprender yo a hacer ganchillo. Oye, mientras tanto, arrímate, me dice. ¡Ay, arrímate! Mira, aquí se ha montado una fiesta, Alba, que yo te digo, voy a ir pillando un cacahuete, si quieres te guardo algo, ¿eh? Pero tendrás que venir a echar unos bailes, que aquí está todo muy animado. Merece ¿Pa'l la frío? Merece la pena conocer esa nueva asociación de Gúdar. Gracias, Beatriz. Antes les hablábamos del incendio ocurrido la pasada madrugada que finalizaba con el fallecimiento de esa señora de 86 años. Todavía se desconocen las causas del incendio, pero el origen podría estar en un brasero eléctrico que tenía esta vecina de Calatayud. Hoy por ello queremos advertirles sobre los riesgos que conlleva utilizar estos aparatos calentadores. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues estamos con Carlos, que nos está explicando cómo podemos medir los gases que salen de nuestras calderas. Bueno, ¿cómo podéis medir vosotros como técnicos? Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos